Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video vamos a revisar el vocabulario del ejercicio de escucha de la serie 3 que puedes ver aquí. Vamos a revisar 12 palabras que probablemente no entendiste de la lectura. Este es el segundo video de la serie 3 del plan de mejora continua para estudiantes intermedios y avanzados de español. Comencemos con la revisión. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Emergente es algo que nace, que surge y que tiene origen en otra cosa. Por ejemplo, podemos decir que un submarino emerge del agua, sale del agua, o que las ideas más creativas emergen de las crisis. En este caso, la investigación sobre los efectos de la pobreza en el cerebro de los niños es una rama emergente de la neurociencia. Está naciendo de la neurociencia. Los nuevos pagos mensuales en el paquete de alivio por la pandemia tienen el potencial de sacar a millones de niños estadounidenses de la pobreza. En este contexto, alivio es algo que quita una carga pesada, que te la hace más ligera, aligera la carga. Debido a la pandemia, muchas familias han sido afectadas por la pobreza. Entonces, muchos gobiernos han dado alivios económicos, es decir, subsidios, ayudas que les permitan subsistir de mejor manera durante la crisis de la pandemia. Les han aliviado los problemas económicos. Ya es bien sabido que crecer en situación de pobreza está correlacionado con disparidades en el progreso académico, la salud y el desempleo. Disparidad es desigualdad. Podemos hablar, por ejemplo, de disparidad en los salarios entre hombres y mujeres o de disparidad en la distribución de vacunas entre los diferentes países. En el caso de la lectura, hablamos de disparidad en progreso académico, salud y desempleo entre personas que crecen en entornos de mucha pobreza y familias con más recursos. Durante los últimos 15 años, decenas de estudios han encontrado que los niños criados en circunstancias precarias tienen algunas diferencias sutiles en su cerebro en comparación con los niños pertenecientes a familias más pudientes. Uno de los significados de criar es dirigir, educar, instruir. Los padres crían a sus hijos. Entonces, cuando hablamos de niños criados, quiere decir niños educados, niños que han recibido su primera crianza de parte de otra persona. Algo sutil es algo delicado, tenue, suave. Cuando hablamos de diferencias sutiles en los cerebros de los niños, nos referimos a diferencias poco perceptibles, muy pequeñas. Entonces, yo pudiera decirte, por ejemplo, que hace años me hice una cirugía muy sutil en el rostro. Eso quiere decir que no habría mucha diferencia entre mi rostro antes y después de la cirugía. Eso es muy sutil o sutil. Alguien pudiente es alguien con abundancia de recursos, con poder. Yo me atrevería a decir que en el caso del artículo, cuando se refieren a familias pudientes, no se refieren necesariamente a familias ricas, sino a familias con suficientes recursos para vivir con holgura, con comodidad. Estas diferencias no son el reflejo de características innatas o heredadas, según sugieren los estudios, sino de las circunstancias en las que crecieron los niños. Algo innato es algo propio de la naturaleza de la persona, como nacido con ella. Por ejemplo, pudiera decir que Shakira tiene un talento innato para la música, o que el mal carácter de alguien es innato, es decir, desde bebé era malhumorado. Heredado. En este contexto son características o rasgos recibidos genéticamente de los progenitores. Por ejemplo, yo heredé el rostro de mi madre y el color de ojos de mi padre.
La investigación pretendía recabar datos sobre la actividad cerebral de los niños de 1 y 3 años en visitas a domicilio, y los investigadores lograron obtener la primera serie de datos de unos 2/3 de los niños antes de que se desatara la pandemia. Recabar es recaudar, guardar, recoger. En este caso, hablamos de recabar información sobre la actividad cerebral de los niños que participan en el estudio. Desatar es proceder desorganizadamente. Por ejemplo, podríamos decir que una tormenta desató el caos en una ciudad. En el caso de la pandemia, todos sabemos que en algunos lugares y momentos ha sido incontrolable, ha estado desatada. Pero como el estudio es aleatorio, los investigadores esperan poder evaluar el impacto del dinero que el programa les da. Algo aleatorio es algo que depende del azar, de la fortuna. Por ejemplo, la lotería elige los números ganadores aleatoriamente, al azar. En el caso del estudio, las familias fueron seleccionadas aleatoriamente, es decir, no había parámetros previos para elegirlos. Fueron elegidas por la fortuna, por el azar, aleatoriamente. ¿Se pueden obtener conocimientos prácticos al aplicar la neurociencia? ¿O acaso la gente solo se está apantallando con las bonitas imágenes del cerebro y las impresionantes palabras de la neurociencia? Es una pregunta importante, comentó Farah. Apantallar es ostentar, impresionar, deslumbrar. Por ejemplo, si tú te compras un Ferrari, vas a apantallar a tus vecinos. O los políticos siempre quieren apantallar con sus promesas durante las elecciones. En el caso del estudio, los científicos se preguntan si los resultados van a ser utilizados realmente para diseñar políticas públicas o si simplemente van a ser empleados para apantallar sin que haya utilidad real. ¿Aprendiste nuevas palabras? Espero que sí. La transcripción completa de este video y del anterior con la lectura la puedes encontrar en mi boletín de Substack. Te dejo abajo el enlace para que te suscribas. Allí vas a encontrar además el significado de otros vocablos que no fueron explicados en este video. Tu próximo reto es comprobar a través de un test qué tanto entendiste de la lectura del video número 1. Recuerda que cada serie del plan de mejora continua contiene 7 prácticas diferentes, así que suscríbete al canal de Kaizen Spanish y activa la campana de notificaciones. También puedes pautar una clase de conversación conmigo. En la descripción te dejo el enlace. Si quieres mejorar tu español, toma acción.